En el marco de la implementación de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se establece el 9 de abril como el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. Esta fecha busca reconocer el buen nombre de las víctimas como mecanismo de dignificación y reparación simbólica. Por lo tanto, son los 9 de abril la oportunidad para promover espacios de conversación que convoquen a la sociedad colombiana a dialogar sobre las graves violaciones a los derechos humanos, sus impactos y la resiliencia que han experimentado las víctimas con los horrores de la guerra. La unidad de búsqueda ha identificado 124.734 personas dadas por desaparecidas antes del 1 de diciembre de 2016. Dentro de este grupo, 490 corresponden a personas con discapacidad, de las cuales 237 presentan una discapacidad física, 124 una discapacidad psicosocial y o mental, 63 una discapacidad cognitiva, 24 una discapacidad múltiple, 19 una discapacidad sensorial, 13 discapacidad auditiva, 13 discapacidad visual y una persona discapacidad sordoceguera. En materia del rango de edad, 113 personas se encuentran entre los 29 a los 59 años de edad. 16 son mayores de 60 años. 84 son jóvenes entre los rangos de edad de 18 a los 28 años. 41 son adolescentes entre los 12 y 17 años. Y por último, 2 personas en el rango entre los 6 y 11 años. Esto demuestra que hay casos relevantes en relación a la desaparición de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como de personas mayores. Sin embargo, estas son solo cifras que nos muestran una parte del panorama, puesto que las barreras históricas, la alta estigmatización hacia esta población y la continuidad de los ciclos de violencia inciden en que no tengamos la información completa sobre las causas y hechos asociados a la desaparición de personas con discapacidad. Así pues, en el marco de esta conmemoración, hemos querido visibilizar las historias de las personas con discapacidad que también fueron víctimas de la desaparición en Colombia. Así pues, les damos la bienvenida a Voces que Resisten, historias de personas con discapacidad dadas por desaparecidas, un espacio en el que reflexionaremos a través de las voces de representantes de organizaciones con discapacidad, sociedad civil y expertos de entidades que trabajan por la búsqueda de verdad y reparación para las víctimas. Para iniciar, saludo a Geraldine Martínez, referente del enfoque de discapacidad del Centro Nacional de Memoria Histórica, y a Víctor Capador, investigador del enfoque de curso de vida y discapacidad de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, preguntándoles, a partir de su experiencia, cómo se desarrolla en el marco del conflicto armado la relación entre discapacidad y desaparición y por qué esta es de utilidad para los actores armados. Adelante, Geraldine. Buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio a la unidad de búsqueda. La relación entre la discapacidad y la desaparición en el marco del conflicto armado en Colombia es bastante compleja, profunda y dolorosa, además de que ha sido poco visibilizada. Esto debido a que muchas personas con discapacidad han sido víctimas directas de desaparición forzada. ¿Por qué? Porque se consideran prescindibles o con menor capacidad de denuncia en muchas ocasiones. También porque al estar en situación de, muchas personas con discapacidad están en situación de pobreza, aislamiento o dependencia, entonces son susceptibles a ser captadas o eliminadas sin rastros. También existe que muchas personas adquieren discapacidad debido al conflicto armado, discapacidades psicosociales como esquizofrenia, depresión, ansiedad, al tener familiares desaparecidos. Y en muchas ocasiones son poco visibles estas luchas y también todo el trabajo que las personas hacen y no se les da la atención que en muchas ocasiones debería requerir. También existe una estrategia de silenciamiento hacia las personas con discapacidad, porque en muchas ocasiones, si son discapacidad de pronto auditiva o una discapacidad cognitiva o psicosocial, de pronto no se pueden expresar, no pueden denunciar. Entonces, la fuerza... el conflicto armado lo toma como formas de silenciar
esta guerra o como formas de ocultar todo el daño que se viene haciendo. En muchas ocasiones no son realmente estas personas son vistas como instrumentalización, es decir, son usadas como sueñuelos, informantes o escudos humanos. Más que todas las personas con discapacidades cognitivas se usaban como mensajeros y bueno, y en muchas ocasiones eran como ocultadas. Entonces es importante visibilizar esta relación porque hay que romper con la idea de que la discapacidad y el conflicto armado son temas separados, tanto para las personas desaparecidas o como las personas que están en búsqueda. También pues hay un componente de minas antipersonas, hay un componente de que el conflicto deja discapacidad psicosocial, deja mucho dolor, deja muchas condiciones alternas a la vida. Entonces, esto de alguna u otra manera ya genera esas barreras a la actitud y al entorno que evitan la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas, que de alguna u otra manera sería una discapacidad. Entonces, también nos permite enfocar políticas de reparación integral y búsqueda con un enfoque diferencial. Es importante que todas las entidades que estamos trabajando en esto se mantenga el enfoque diferencial, se conozcan las necesidades de la población con discapacidad y pues desde toda la interseccionalidad para poder llegar de manera correcta a todas las historias, a toda la verdad, a todas las personas desaparecidas y a poder darle un poco más de paz a Colombia. Esto se revela como las barreras sociales, culturales y físicas que también afectan el acceso a la justicia de las personas con discapacidad debido a todas las barreras que existen de comunicación, barreras físicas, barreras al entorno. Muchas personas con discapacidad no tienen ese acceso a la justicia para poder denunciar, para poder contar sobre sus personas, informar sobre las personas desaparecidas. Y también pues obliga al Estado y a la sociedad a crear estrategias inclusivas con verdad, justicia y reparación para la no repetición. Esto es un poco como en el marco que tenemos que tener en cuenta para la relación entre la discapacidad y el conflicto armado. Muchas gracias, Geraldine. Vamos entonces ahora con la percepción de Víctor. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, primero agradecer porque celebro como parte del legado de la Comisión de la Verdad que este tipo de temáticas se hagan visibles dentro de un día como es el Día de Conmemoración para las Víctimas. Creo que es importante que estos espacios se sigan dando, no solamente en el marco del 9 de abril, sino permanente, porque es algo que como Comisión de la Verdad se dejó en las recomendaciones para la no repetición. Voy a empezar mi intervención con un pequeño fragmento de uno de los informes que nos entregó la Universidad Nacional en relación de la discapacidad, conflicto armado y construcción de paz. La relación conflicto-discapacidad invita a vincular la discapacidad con otros asuntos aparte de aquellos definidos exclusivamente por el cuerpo o por una mirada deficiente del mismo. Esto es porque el análisis del conflicto se fundamenta en la relación de las personas con los contextos y en la situación de desventaja social alrededor de la lucha. Para nosotros como comisión, en el mandato que tenía la comisión, pues voy a mencionar como algunos aspectos, unos puntos de análisis muy importantes que surgieron en el trabajo de la comisión desde el equipo al que yo pertenecí, que en ese momento fue el enfoque de curso de vida y discapacidad. Bueno, primero, el análisis más importante que siempre salía a relación cuando teníamos diferentes espacios de diálogo es que el análisis de la discapacidad en el marco del conflicto armado tiene que superar la mirada de los impactos. Siempre, por supuesto, será importante mencionar los impactos multidimensionales que han vivido las personas con discapacidad en el marco del conflicto armado, pero también será siempre importante reconocer cuáles son sus luchas, cuáles son las formas que han resistido las personas con discapacidad, cuáles han sido esos liderazgos que han tenido para poderse organizarse, para poder generar espacios de juntanza a través del arte y la construcción de la paz en los territorios. Siempre, por supuesto, en la búsqueda de la exigibilidad de sus derechos y de las múltiples formas de participación que han buscado para que esa voz
de las personas con discapacidad sea escuchada y se amplifique justamente esos relatos frente a sus recomendaciones también para la no repetición. Como parte también del trabajo que se recibió de organizaciones, de informes y demás, siempre se escuchaba por parte de las organizaciones y las víctimas y expertos y demás que existe un relato ausente de la discapacidad en el marco del conflicto armado. Y justamente aquí un compañero que está de País, quien desde País hicieron un informe justamente titulado así, la relación de la discapacidad, un relato ausente de la discapacidad en el marco del conflicto armado, y es necesario reconocer que aún esto es un trabajo inacabado y que es necesario empezar a seguir visibilizando estos espacios para reconocer que este conflicto armado fue también capacitista y que generó muchos problemas asociados o relacionados con la discapacidad y que por eso es importante seguir hablando que estos hallazgos del legado de la comisión pues se sigan teniendo en el marco del sistema. Voy a hablar desde algunas cosas que se comprendió desde la Comisión de la Verdad por medio de las entrevistas que se hicieron a organizaciones, los informes que fueron presentados por la mesa técnica del enfoque de discapacidad en la comisión, por las propias organizaciones sociales. Y es algo muy importante. Primero, los 4 elementos a considerar en este análisis que se tuvo. El imaginario de menor valor, que lo hablaba ahorita la colega que está en el Centro Nacional de Memoria Histórica. El imaginario de menor valor era cuando justamente las personas con discapacidad ha recaído justamente un imaginario de menor valor, y este tipo de imaginario lo que generó fue que propició la conducta de diferentes actores armados para los hechos victimizantes que se vivieron de las diferentes partes del territorio. Segundo, la instrumentalización de las personas con discapacidad que posibilitaron la conducta y coloca a las personas con discapacidad en una situación de extrema vulnerabilidad en los territorios. Por ejemplo, la relación entre la discapacidad y las ejecuciones extrajudiciales, que es lo que desde la JEP también se está haciendo. Otro elemento importante a considerar, justamente que lo mencioné ahorita, tiene que ver justamente con el capacitismo, y es este sistema de opresión a las personas con discapacidad que excluye de manera irracional por medio de prejuicios, por medio de la discriminación que han vivido las personas al salirse de esa concepción hegemónica de la normalidad, y que para los grupos armados pues era más fácil, en este caso la desaparición, era más fácil desaparecer o lo que escuchamos mucho cuando hicimos entrevistas a actores armados es nada pierde. ¿Qué pierde un territorio cuando se pierde una persona, donde se desaparece una persona con discapacidad? Y lo que nos decían era, a nadie le importaba, pero era la concepción o el imaginario que tenía el actor armado en cuanto al tema de qué le brinda o qué le aporta a una persona con discapacidad en los territorios. Y otro elemento muy importante para tener en cuenta es el enfoque de interseccionalidad. Sí, porque el análisis justamente de los hechos victimizantes y de lo que generó la relación entre la discapacidad y la desaparición forzada tiene que ser analizada también desde estos 3 conceptos, o lo que nosotros consideramos en su momento en el tema de la investigación, porque estos elementos nos generaban unos patrones también que posibilitaban el estudio de la relación de la discapacidad en el conflicto armado. Y justamente a partir de estos elementos que encontramos, pues nosotros, teniendo en cuenta los informes y demás, como les mencionaba, pues unos escenarios que eran necesarios establecer para comprender la relación de la discapacidad y el conflicto armado. Primero, como lo mencionaba también la compañera, hay unas personas con una discapacidad preexistente que fueron victimizadas y que esta discapacidad o esta vulnerabilidad que tenían en los territorios exacerbó a raíz de los hechos victimizantes. Segundo, las personas civiles que adquirieron una discapacidad, sea ya por el hecho victimizante que vivieron o con posterioridad al mismo. Tercero, que era muy importante que eso no lo tuvimos en cuenta tanto al principio, sino ya en el transcurrir de la comisión, y era también poder comprender cuál ha sido la vivencia o la relación de la discapacidad de los actores armados y cómo también los actores armados adquirieron una discapacidad debido al involucramiento directo de la guerra. Y el último como
escenario que para nosotros también fue muy importante y fue el que más nos dio información, es la experiencia de los familiares o las redes cercanas de apoyo de las personas con discapacidad, porque son estas personas las que nos pueden brindar también información. Y los impactos frente a la búsqueda en relación a este tema que nos trae acá, pues tiene mucho que ver, porque justamente hay una adquisición también de un tipo de discapacidad psicosocial por el hecho posteriores a la búsqueda y de lo que significa también la búsqueda para las personas que están buscando algún familiar. Y acá dejaría así como en resumen un poco lo que encontramos en la Comisión de la Verdad. Muchas gracias a Geranina y Víctor, que nos muestran, digamos, unos elementos bien importantes para comprender la victimización de las personas con discapacidad en relación con la desaparición. Y yo ahí recojo algunos, ¿no? Todo el tema de las barreras que existen históricamente para que las personas con discapacidad puedan acceder a la justicia y la participación en estos procesos, pero también la discriminación, la exclusión y la instrumentalización por parte del grupo armado, que hace que las personas con discapacidad, entonces hay un interés claro, digamos, de generar una victimización sobre ellas. Y sobre esto, pues unos impactos también para sus familias, sus entornos y también para sus vidas. Es muy diciente que ese día no pasa nada si una persona con discapacidad desaparece o es víctima de algún hecho del conflicto. Ahí entonces les cuento un poco que la unidad de búsqueda en el periodo comprendido de 1955 al 2024 ha identificado 4 picos de desaparición de personas con discapacidad. Estos picos son en 1996 con 19 personas, 1999 con 23 personas, 2001 con 32 personas y el más alto, el 2022, con 38 personas. Estos picos coinciden con el recrudecimiento y expansión territorial de algunos grupos armados y esto nos muestra que algunos de los hechos o los departamentos donde más se registran hechos de desaparición de personas con discapacidad en estos periodos son Antioquia, Meta, Guaviare, Santander, Norte de Santander y Chocó, lo cual pues en lo que nos compartían nuestros panelistas nos hace ver, digamos, el reflejo de unos hechos que ocurrieron en el marco del conflicto con las personas con discapacidad. Con este contexto, entonces, se inscriben unos impactos, como los decía nuestros compañeros, y que afectan la vida de las personas con discapacidad. Y un poco para abordarlos, doy la bienvenida a Luz Estela Gutiérrez, persona buscadora con discapacidad, también representante ante el Consejo Asesor de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, y a Federico Izaza, director del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, País, de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, preguntándoles cuáles son estas afectaciones o impactos de la desaparición de las personas con discapacidad en sus entornos familiares, comunitarios y territoriales. Adelante, Luz Estela. Hola, para todos. Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Desde las organizaciones civiles el impacto ha sido muy grande, muy notorio de nuestros territorios. Podemos decir que el conflicto nos ha dejado una gran secuela y una cicatriz muy grande, y más a las personas con discapacidad. Si en este momento mi corazón se pone triste y me saldrán unas lágrimas a mis ojos, porque yo vivo la desaparición forzada, la viví, el secuestro, y sé lo que se siente y lo que se vive desde mi experiencia y de la información que le puedo dar de los territorios a más de 5.000 personas con desaparición forzada en el norte de Santander, y más de 1.000 personas con una discapacidad, y más de 1.500 buscando a sus personas con una discapacidad, son los que me han dejado un impacto y una tarea ardua. Han sido instrumentos de guerra las personas con discapacidad en el territorio. Nos ha dejado un flagelo y un problema psicológico enorme, porque muchos dependíamos económicamente de nuestros padres, que aún pues los estamos buscando y no los encontramos. El problema psicológico, psicosocial, educativo,
emocional. El impacto más grande es el de saber en dónde están nuestros seres queridos. Emocionalmente no podemos encontrar una respuesta, aunque le pedimos todos los días a nuestro Dios que nos dé, que nos ayude a encontrar la verdad y una justicia. Es muy grande el impacto porque estas personas que nos ayudaban a escuchar, que nos ayudaban a caminar, los que nos motivaban a diario, de pronto ya no están. Y no tenemos respuesta aún, tenemos una ausencia estatal. Se nos queda corto toda la herramienta y el trabajo que hacemos porque no tenemos unas condiciones tampoco económicas, unas herramientas. Aún nos estigmatizan, tenemos muchas barreras y en otras palabras somos muy discriminados. Algunas personas que aún no pueden hablar claro y van a las identidades a pedir una respuesta o hacer una declaración con sus personas que están desaparecidas, pues no les entiende. Entonces también tenemos barreras a la comunicación. Necesitamos que en este momento todas las identidades tumben esas barreras para que nosotros podamos seguir en esta búsqueda incansable de nuestros seres queridos, de los territorios, y en representación de esos enfoques diferenciales también están muchas de las personas con discapacidad siendo utilizados, siendo abusados sexualmente, otros aún siguen siendo reclutados. Muchos han caído, aparte de tener una discapacidad cognitiva, psicológica, también están cayendo en minas. Otros se han muerto de depresión. Otros, la ansiedad los ha llevado a consumir drogas, al licor, a muchas cosas que nunca debieron haber conocido. Aún siguen nuestras niñas y niños y adolescentes que les están raptando o les están desapareciendo y secuestrando a sus padres. Hablamos del impacto que nos dejó la guerra del 2016 para atrás, actores de la guerra, fuerza pública y organización o población civil que han sido víctimas en condición de discapacidad, muchos que no eran con discapacidad, pero la guerra los dejó en una condición que nunca debió haber tenido, una discapacidad auditiva por las bombas, por los hechos terroristas y por otros flagelos. El impacto social es una bomba, porque aún no tenemos respuesta. Mientras no encontremos a nuestros seres queridos, no podemos tener una conformidad, no podemos estar en paz, no podemos tener un día tranquilo. Para esto necesitamos que encontremos todos nuestros desaparecidos. Por eso yo puedo decirlo con seguridad desde los territorios, necesitamos verdad y justicia para que podamos sobrellevar nuestras discapacidades y quitar las barreras accesibles que tenemos para la comunicación con las identidades. Ese es mi aporte desde el territorio de las organizaciones civiles, el dolor que sentimos a diario con nuestros familiares. Y los buscadores que están buscando a diario esas personitas con discapacidad, para ellos también ha sido muy difícil, porque en realidad no hay un apoyo psicológico desde los territorios, muchos por sus carreteras imposibles de llegar, la accesibilidad ha sido imposible poder encontrar estas personas. Necesitamos que esta voz sea escuchada a nivel nacional para que podamos seguir la búsqueda. Muchas gracias, Luz Estela. Damos paso entonces a Federico. Bueno, muchas gracias Margarita, gracias a la unidad por este espacio y un saludo a mis colegas y a todas las personas que nos están oyendo, viendo en la conmemoración del 9 de abril. Un poco para tal vez iniciar y responder y sobre todo cómo seguir articulando entre lo que se ha mencionado. Quisiera primero también saludar a las organizaciones y a las familias que, como la mía, también seguimos buscando a nuestros desaparecidos y en ese sentido buscar cómo tal vez se conecta la reflexión alrededor de lo que implica, como bien se mencionaba ahorita,
el fenómeno de la desaparición y cómo se amplifica o cambia en ciertas circunstancias alrededor de los efectos que hay en la discapacidad. Y creo que ahorita lo que Luz mencionaba es muy importante en términos de que el fenómeno de la desaparición, en términos de impacto con las familias, con las comunidades, implica esta idea de temporalidad fracturada, ¿no? Esta idea entre la esperanza de poder encontrar el mantenimiento de un luto que es inacabable hasta tanto no se sepa la verdad. Y en este sentido, las personas desaparecidas, nuestras personas desaparecidas, siguen siendo parte de la vida cotidiana, ¿no? A través de las fotos, a través de los objetos que se guardan. Y en este sentido, una de las implicaciones tal vez más importantes es el rol que han tenido las mujeres en Colombia en la búsqueda, ¿no? Madres, esposas, hijas, como principales buscadoras, lo que expone también a riesgos de victimización muy importante y que de hecho por eso necesitamos en 2024 tener una ley como la 2364 para reconocer a las buscadoras como figuras de construcción de paz, pero también como sujetos de especial protección constitucional. Y en este sentido me gustaría resaltar un poco a partir de lo que mencionaba Víctor, la idea de intersección, ¿no? ¿Qué pasa cuando muchas de estas mujeres son también personas con discapacidad y cómo tenemos que empezar a entender eso en el marco de los lineamientos de búsqueda y de los procesos que se dan? Creo que con lo que se ha mencionado hay una claridad en términos de que la discapacidad es per se un escenario estructural en el que muchos de los derechos que comúnmente se le garantizan a las personas por las barreras que se han mencionado empiezan a ser más complejas, y en estos procesos de búsqueda que llevan años, a veces décadas, empezamos a ver también lo que se ha denominado más desde la literatura como la apropiación burocrática del sufrimiento, ¿no? Estos tiempos de espera, cómo las víctimas directas e indirectas empiezan también a cansarse de lo burocrático, de la desesperanza, de llenar 1000 formularios, de hablar con muchísimas entidades, que hacen también que en el caso de la discapacidad, como se mencionaba ahorita por las compañeras, pues se incrementa, se amplifica en un sistema judicial que no está acostumbrado a las personas con discapacidades, a las diversidades, a los ajustes comunicacionales, a los ajustes de procedimiento, a garantizar ajustes razonables. Y sin duda me gustaría, para ir finalizando, mencionar también que es muy importante entender a las personas con discapacidades de un escenario de valor como sujetos políticos y sujetos activos en nuestra sociedad. La ruptura del tejido social que hay al desarticular comunidades enteras por la situación de la desaparición, también sucede con las personas con discapacidad, lo que genera también muchos miedos y silencios alrededor y definitivamente deja marcas en los territorios. Y vale la pena preguntarnos alrededor de la discapacidad y la desaparición, si hablamos y podemos hablar de la desaparición como un proceso de deshumanización, de no reconocer a la otra persona como un ser humano, como un ser vulnerable que requiere cuidado, que requiere respeto. ¿Qué pasa cuando esa deshumanización pasa con las personas más vulnerables, ¿no? Es literalmente tal vez volver a este concepto que desde el movimiento de discapacidad se ha peleado tanto, y es el de la invalidez, el de la minusvalía, porque parece que en el marco de la desaparición eso termina generando en el sentido común que hay sobre la discapacidad. Y me gustaría resaltar finalmente cómo la desaparición forzada y los modos y modalidades que se presentan en los territorios frente a la discapacidad empiezan a emerger un poco lo que Geraldine mencionaba, y es mostrarnos otra vez que nuestras sociedades tienen mecánicas y dispositivos a través de los cuales buscan prescindir de algunas personas que no consideran como iguales, ¿no? Y creo que esto es importante al pensarlo, y es cómo se puede llegar a materializar finalmente esto con los indeseables, ¿no? El que nadie va a extrañar, lo que mencionaban ahorita, y por eso creo que es tan importante pensarlo desde el lugar de la persona desaparecida, persona con discapacidad, o de la persona con discapacidad buscadora, cómo se teje la relación entre la comunidad de la persona que se fue, que ya no está,
de quienes están y cómo el Estado entra a mediar dentro de eso sin generar mayores revictimizaciones. Yo lo dejaría por ahí. Muchas gracias. Gracias a Federico y a Luz Estela. Creo que también nos traen acá unos panoramas bien interesantes. Creo que coincidimos en que se ven las personas con discapacidad como unos instrumentos de guerra y esto genera, digamos, o amplía para las familiares que buscan para sus comunidades unas barreras también, la poca preparación del Estado para responder a esto, como lo mencionaban en el sistema de justicia, los impactos emocionales y psicológicos que surgen también de otros o nos llevan a otros tipos de violencia, que son como los impactos que el conflicto deja y sobre todo esta visión de menor valor que se mantiene incluso en los procesos posteriores a la victimización. Un poco para contarles también que en el marco del proceso de búsqueda, a la fecha se han encontrado y entregado 6 personas con discapacidad dadas por desaparecidas en los departamentos del Sucre, Meta, Huila, Chocó y Arauca. Es una cifra pequeña, pero nos revela también los retos de la búsqueda humanitaria y extrajudicial. En este marco, en el trabajo que hemos desarrollado como unidad, se han identificado que, digamos que estos retos se amplían por la magnitud de la desaparición, la geografía compleja del país y la capacidad investigativa y forense y claramente la persistencia del conflicto en muchos de los territorios donde se desarrollan las tareas de búsqueda. Si hacemos este ejercicio un poco a la luz de la búsqueda de las personas con discapacidad, yo les quiero preguntar cuáles son los retos y desafíos que ustedes identifican para esta tarea. Le invitaría entonces a Luz Estela a que inicie esta ronda de preguntas. Sí, los retos son muy grandes. Creo que tenemos mucho trabajo por hacer. Uno de ellos es el tejido social dentro de nuestra sociedad con las personas con discapacidad en el tema psicológico, psicosocial, educativo, informativo, inclusive de salud física. Otro de los retos importantes es la información. Necesitamos que todas las personas con una discapacidad o aquellos buscadores con discapacidad tengan información de que existe una identidad que nos ayuda a encontrar las personas con discapacidad en la unidad de búsqueda. El otro reto sería la articulación con todas las identidades y funciones importantes que tenemos que llegar y articular para que todas estas personas se unan y podamos hacer una búsqueda masiva y exclusiva, porque tenemos que ir a los territorios donde ni siquiera tenemos una señal de teléfono, ni siquiera podemos acceder a los caminos porque son de herradura y la comunicación es totalmente imposible. Necesitamos inclusión para que podamos hablar con todas estas personas y llegar hasta los lugares más remotos de nuestro Colombia. Y la incidencia, necesitamos seguir haciendo la incidencia hasta encontrarlos a todos. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Y queremos verdad y justicia. Y para eso necesitamos romper todas las barreras y la discriminación. Muchas gracias, Luz Estela. Damos paso entonces a Geraldine. Adelante. Muchas gracias. Bueno, dentro de los retos de la búsqueda de personas con discapacidad en el marco del conflicto armado se enfrentan demasiadas temas culturales, estructurales, operativos, como lo hemos venido comentando aquí en este espacio. Uno de esos está que a veces las familias, de pronto como la discapacidad es tan natural, bueno, cuando es de pronto adquirida de nacimiento, cuando es de nacimiento o cuando ya la persona tenía discapacidad, para las familias la discapacidad es tan natural que a veces se les olvida mencionar que esa persona tiene discapacidad. Entonces son como pequeños cositas que hay que tener en cuenta a veces. También esto implica establecer patrones y estrategias de búsqueda específicas para la población, pues lo que ya hemos venido mencionando, que a veces se minimiza a las personas con discapacidad y no se ve como importante esa búsqueda, o de pronto
también, como son muchas ocasiones silenciadas por las barreras comunicativas, las entrevistas o la recolección de testimonios, de pronto si la persona va, no cuentan con intérprete, no se cuenta con accesibilidad física para que la persona pueda llegar. Entonces, pues esto hace que las personas con discapacidad auditiva, intelectual, psicosocial o del lenguaje enfrenten estas barreras y pues sea un poco más difícil comprender esa identidad, la historia o incluso para que se autodenuncien como víctimas si es hallada viva. Otra de las obstáculos o los retos a tener en cuenta son que las familias por miedo o desconocimiento pueden no denunciar la desaparición, especialmente si la persona tenía una discapacidad severa o si era vista como una persona que dependía de un familiar o de un cuidador. En muchos casos, las desapariciones de las personas con discapacidad han sido naturalizadas por las comunidades o asociaciones. La ausencia de participación directa de las personas con discapacidad en las estrategias de búsqueda, ya que muchas políticas se hacen sin consultar ni vincular a las organizaciones de personas con discapacidad, lo cual también limita que se exista una pertinencia cultural y técnica en las acciones. Y otro de los retos a tener en cuenta también que de pronto a veces olvidamos es como la construcción de la memoria histórica del país. Entonces es por eso que este espacio en un día como hoy, 9 de abril, la ausencia de las personas con discapacidad es importante en los relatos del conflicto. Los nombres, las historias, los rostros, muy pocas veces aparecen en los informes de la verdad y es una tarea que tenemos las entidades como responsables directos de aportar a esta temática tan importante. Las narraciones de las víctimas o los monumentos conmemorativos también es importante que estén las personas con discapacidad de manera visible. Y esa omisión es una forma de desaparición. Es como si fuera un olvido. Entonces, de alguna u otra manera, los procesos de reconstrucción de memoria es importante para que no exista este olvido, para que las personas con discapacidad puedan ser visibles, para que las historias de las personas con discapacidad sean visibles, para que se reconozca la importancia en la búsqueda de las personas con discapacidad, de los cuidadores de personas con discapacidad. Entonces, esto no es solo un ejercicio de reflexión, es un llamado para que todos pues le demos la importancia, ya que no puede haber una verdad completa ni una reconciliación genuina si seguimos dejando el margen a quienes vivieron el conflicto en condiciones de discapacidad. Entonces, porque es importante que la memoria no puede ser selectiva, porque la justicia no puede omitir nombres, porque la verdad debe incluir a quienes han sido históricamente invisibilizados. Entonces, es como importante todo esto y es por eso que tenemos que hacer espacios accesibles para que todos puedan llegar, información accesible, me refiero a toda la accesibilidad a la comunicación, lenguas de señas, plataformas con dispositivos lectores de pantalla, espacios y documentos en braille, libros en braille. Hoy tenemos la tecnología que es una gran herramienta para todos para poder llegar a más personas, entonces creo que una verdadera inclusión aporta a la reconstrucción de memoria y pues a reconocer la diversidad desde la humanidad con toda la dignidad. Entonces, pues la discapacidad no sigue siendo sinónimo de silencio, sino que las personas desaparecidas no sigan siendo borradas por ser distintas, o sea, que las personas desaparecidas que tienen una discapacidad se les reconozca como importantes en esta búsqueda y bueno, creo que este momento, este espacio que estamos aquí, pues nos ayuda a que todos podamos reconocer esa importancia y podamos seguir trabajando para que no queden en el olvido todas estas personas que están desaparecidas y el trabajo de sus familiares y cuidadores y buscadoras. Muchas gracias, Geraldine, por tu intervención. Damos paso a Federico. Bueno, muchas gracias. Creo que estoy primero absolutamente de acuerdo con lo que mencionaron las compañeras y me concentraría tal vez en 5 puntos que bueno, dejo ahí para la conversación. El primero tiene que ver con justamente la conmemoración del 9 de abril en términos de visibilizar el problema. En muchas ocasiones, y creo que también es como importante señalarlo, desde muchos sectores fuera de
del trabajo alrededor de la discapacidad ven la discapacidad como un asunto, digamos, en el que las personas son meros sujetos pasivos, y el Estado un poco viene a dar apoyo, a generar condiciones, digamos, de supervivencia nada más, y sector salud se tiene que integrar ahí. Y creo que esto es importante porque siento que uno de los lugares donde más visibilidad requiere la lucha es la integración del enfoque de discapacidad, no solamente en todas las competencias de las entidades que están en medio de la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia, sino que también de las organizaciones de derechos humanos. Las organizaciones de derechos humanos, sobre todo las organizaciones que llevan mucho tiempo trabajando por la construcción de paz en nuestro país, por la búsqueda de las personas, es muy importante que empiecen a dialogar de manera muy completa con las organizaciones capacidad para poder comprender cuáles son esas necesidades, cuáles son esos apoyos que pueden llegar a requerir y sobre todo cuáles son esos ajustes que pueden existir y también qué criterios nuevos podemos empezar a entender desde ese trabajo más articulado. El segundo punto que quiero mencionar es el tema que igual ya se hizo referencia, pero creo que es vital, y es el tema de datos. Por los números que mostraba Margarita ahorita, es importante recordar que Colombia en democracia tiene más personas desaparecidas que todas las dictaduras del Cono Sur. Es un fenómeno complejísimo por modalidades, actores, victimarios, etcétera. Pero tenemos un problema muy grande y es seguir sabiendo cuántas personas desaparecidas tenemos, pero también saber cuántas personas con discapacidad tenemos. Nosotros en Colombia no tenemos todavía un número completo, definido, confiable sobre cuántas personas con discapacidad hay, y creo que es, digamos, un poco ese trabajo por encontrar la confiabilidad de ambos datos y luego su cruce, es muy importante también que se tengan en cuenta desde el diálogo y la articulación interinstitucional con todas las entidades que tienen estas competencias. Creo que para mí no es claro, por ejemplo, si la unidad y la forma en cómo registra la discapacidad es la misma que registra la JEP, no es la misma que registra la Fiscalía, no es la misma que se registra al hacer una denuncia o llevar algo ante una policía. Creo que hay un tema interesante ahí que además requiere sí o sí incluir al sistema de discapacidad, al Sistema Nacional de Discapacidad, a las oficinas de discapacidad, para que también empiecen a comprender la búsqueda desde ese mismo escenario. Creo que un tercero, y con este iría ya también casi terminando, tiene que ver con comprender que dentro del fenómeno alrededor de las desapariciones y los efectos del conflicto armado, como se ha mencionado, hay muchos escenarios de separación de familias por causa de la propia guerra. Y como ya hemos visto también, la discapacidad se convierte en muchos escenarios en una ventaja para el actor armado, un tipo de perfilamiento específico para algunas personas con discapacidad en términos de acciones de inteligencia, de reclutamiento, y muchas de las, digamos, de la consecuencia que hay alrededor de la visión de discapacidad en nuestros países tiene que ver también con el encierro de las personas con discapacidad. Entonces, en muchos otros países del mundo, las personas con discapacidad que a veces se registran como personas desaparecidas están recluidas en instituciones que podrían denominarse como de cuidado en muchos escenarios, pero que lo que hacen es servir como de lugar de segregación en donde las personas, debido a sus características personales, su funcionalidad distinta, pues termina siendo como un escenario de separación de la vida en comunidad. Y por último, me gustaría mucho hacer hincapié en lo que mencionaba Geraldine ahorita, y es alrededor del fenómeno de la desaparición. Una de las vías más importantes para las familias, para las organizaciones, ha sido
la celebración de rituales de memoria, ¿no? De memoria histórica y personal y familiar alrededor de esto. Y es muy importante pensar cómo esos rituales también empiezan a incluir la perspectiva de discapacidad, ¿no? ¿Qué hacemos con si el monumento es lo que representa, por ejemplo, es el símbolo? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad visual? ¿Cómo pueden acceder a la interacción entre la situación que les sucedió y su vida y sus necesidades? ¿Qué pasa cuando son sonoros y las personas sordas no pueden acceder a esa información? Entonces, es muy importante, creo que pensar esto también en términos del trabajo futuro por la memoria histórica, y también lo dejaría allí. Muchas gracias, Federico. Y para cerrar, le damos la palabra a Víctor con sus reflexiones. Adelante, por favor. Bueno, yo empezaré como con un reto que es muy importante, y es que las entidades se pueda contar con una voluntad política desde las instituciones, porque creo que la incorporación del enfoque de personas con discapacidad justamente es las decisiones que se toman para la incorporación de todas las voces de lo que le ha sucedido a esta guerra que ha sido deshumanizante y dolorosa. Creo que el imaginario de menor valor no solamente se debe analizar de lo que hicieron los grupos armados, sino también lo que piensan las instituciones mismas de no incorporar un enfoque de personas con discapacidad, porque a veces hablamos de enfoques diferenciales como una cosa que en ciertos momentos, y los que hemos trabajado este tema sabemos que eso puede ser todo y nada a la vez, pero que cada una de las poblaciones y cada uno de los enfoques tiene unas particularidades que son muy importantes. Y en el marco del conflicto armado, creo que el enfoque de discapacidad siempre ha estado aislado de todos, hasta de las propias víctimas, porque no se habla, porque no se toca, porque es como si fuera este enfoque como con pinzas, como que qué difícil, o los ajustes razonables, qué difícil, pero creo que aquí el tema no es lo difícil y a veces no lo que cueste, porque creo que a veces miramos el enfoque de discapacidad con un costo, pero no es el costo, es lo mínimo que deberíamos hacer para dar un poco de dignidad en los procesos de reparación y no repetición que deben tener las personas. Y en aras de este ejercicio, lo que estamos acá, para la búsqueda, digamos que creo que hay varios retos para la búsqueda y esta relación de desaparición y búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Creo que la búsqueda se debe regir como por unos temas muy puntuales. Primero, el derecho a la igualdad y una vida libre de discriminación, en donde se reconozca cómo la discriminación sistémica y la instrumentalización, el imaginario de menor valor en que han sufrido las personas con discapacidad, pues fue un factor que determinó como un modus operandi de las desapariciones que vivieron las personas en el marco del conflicto armado. Segundo, lo hemos hablado también en algunos otros escenarios, el tema de la capacidad legal y un ejercicio de autonomía como un derecho fundamental. Uno de los temas que encontrábamos en la comisión era que cuando justamente las personas con discapacidad querían hacer ese proceso de búsqueda, no eran las personas con discapacidad quienes tomaban la decisión frente a la búsqueda, sino era su familiar, porque era más fácil para la institución comunicarse con el familiar, pero no preguntarle directamente a la persona con discapacidad, porque quien conocía a su mamá, a su papá, a su familia, pues era la persona con discapacidad. Pero justamente en este imaginario también de, pues prefiero o es más fácil, porque creo que siempre a veces es como lo más fácil es siempre a la persona que no tiene la discapacidad. Y creo que el tema de la capacidad legal, que ya ha avanzado, la unidad de víctimas ha hecho unos ejercicios, la sociedad civil ha aportado también al reconocimiento también, el Sistema Nacional de Discapacidad también se ha mencionado sobre este tema, y creo que ahí la unidad de búsqueda también debe incorporar en sus elementos todos estos análisis de lo que ha pasado frente a una búsqueda, que reconozca y que tenga en cuenta también la capacidad legal, pero sobre todo el ejercicio de autonomía que tienen las personas con discapacidad en su cuerpo y sobre todo en este proceso de búsqueda. El tercer elemento que es importante, pues un derecho a participar en la búsqueda. Creo que es importante implementar, creo que lo mencionó ahorita la compañera Luz un poco, en todos estos apoyos y ajustes razonables que las instituciones deben brindarle a la sociedad, sobre todo a las poblaciones y a las organizaciones de víctimas con discapacidad, para garantizar una participación efectiva de las personas con discapacidad en todas las fases
y en toda la ruta que tiene la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, desde la identificación hasta todo el tema del análisis, hasta todo el tema, hasta llegar justamente a lo que todas las personas quieren y es o el reencuentro o la entrega digna de, de su familiar. Creo que eso es muy importante en ese reconocimiento. Y estos ajustes razonables pues van encaminados según también pues el tipo de discapacidad, el curso de vida que tenga la persona, también todo desde un análisis interseccional de los saberes ancestrales, la cultura, lo artístico y sobre todo desde la participación amplia que deben tener. Y la búsqueda, como también lo hemos mencionado y como también fue como parte del legado que se le entregó a la unidad de búsqueda, pues deben haber como tres escenarios de la búsqueda para personas con discapacidad. Cuando la persona dada por desaparecida es una persona con discapacidad. Segundo, cuando quien busca es una persona con discapacidad. Y un elemento muy importante que también hay que reconocer es cuando es una persona con discapacidad, pero esta persona por su discapacidad no puede liderar el proceso de búsqueda. Y esos son esos escenarios que permiten justamente analizar y tener una atención diferencial, pero una ruta de búsqueda de personas desaparecidas con un enfoque de personas con discapacidad. Muchísimas gracias a todos por sus intervenciones. Creo que ahí hay unos elementos que se conectan entre todos, ¿no? La voluntad política y que eso nos lleva a generar unos mecanismos de accesibilidad, ajustes razonables, dispuestos para las personas que buscan con discapacidad. Y en esto también tiene que ver la articulación con otras entidades y la visión del enfoque, no como una patita más de los enfoques diferenciales, sino con unas particularidades, unas necesidades y sobre todo con unas acciones a desarrollar. Y en esto también está que teniendo en cuenta en la conmemoración en la que estamos la visibilidad de la memoria y no solo en la memoria de hacer la accesibilidad para las personas con discapacidad, sino también contar sus historias y que las personas con discapacidad tengan sus relatos dentro de la construcción de la memoria y de la verdad del país. Ya estamos llegando como al final de nuestro conversatorio y agradecerles a todos ustedes su participación y la disposición de compartir sus reflexiones con nosotros. Y pensando la búsqueda, digamos ya con los retos que nos han planteado, pero también como con esperanza, quisiera preguntarles cuáles son las oportunidades que ustedes creen que contribuirían a impulsar la búsqueda de las personas con discapacidad dadas por desaparecidas. Invito a iniciar esta ronda a Luz Estela con sus reflexiones. Adelante, por favor. Necesitamos primero que todo que haya una información, pero que la información para todas las personas con una discapacidad o a los buscadores con discapacidad sea integral, que podamos todos hablar de un solo idioma, pero con diferentes formas. También necesitamos que el gobierno estatal, el gobierno nacional, siga apoyando las identidades del Estado para que sigamos construyendo o sigamos teniendo esta búsqueda por estas personas con discapacidad. Necesitamos oportunidad también tecnológica, herramienta tecnológica para poder hacer unas caracterizaciones y llegar, como siempre lo he reflejado, a las poblaciones que no tienen acceso ni a la televisión, ni siquiera a un teléfono. Entonces necesitamos seguir trabajando sobre estas herramientas tecnológicas o de métodos de información y seguir construyendo y dándole la oportunidad a todas estas víctimas, porque son víctimas del Estado, que tienen una desaparición forzada, y a decirles a los grupos al margen de la ley que por favor no nos sigan utilizando como herramientas, como sujetos, como personas que no tenemos sensibilidad, que no tenemos corazón. Y también necesitamos que las oportunidades para poder acceder a nuestra educación, necesitamos también muchas oportunidades para poder llegar a las instituciones y poder dar nuestras declaraciones, que muchos no la han podido hacer. Entonces,
Necesitamos todas estas oportunidades y también aprovecho el momento para agradecer a la unidad de búsqueda, a la doctora Luyané, por darnos esta oportunidad de tener en cuenta este enfoque, ¿sí?, de diferencial con discapacidad y entre otros, para poder nosotros también tener la oportunidad de buscar a nuestros seres queridos, que nunca debió haber sucedido estas cosas. Y también quiero decirles que somos sujetos de derecho y también somos personas que tenemos un corazón muy grande y una necesidad y que también queremos aportarle a la búsqueda. Agradezco mucho esta oportunidad a todos los que nos han permitido hoy la oportunidad de poder hablarle a un país entero y decirle que nuestra discapacidad no es una incapacidad para poder hacer nuestro trabajo de búsqueda. Muy agradecida. Desde los territorios, un cordial saludo para todos ustedes. Mil gracias, Luz Estela, por tu reflexión. Vamos entonces con Geraldine. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo creo que como mencionamos ahorita los retos, que pues sin duda son muchos, siempre es importante también mencionar todos los avances que ha tenido, se ha tenido desde el acuerdo de paz. Entonces creo que primero pues el reconocimiento de la interseccionalidad, como lo mencionaba ahorita Federico, que este espacio solamente que esté la unidad de búsqueda, que esté toda la Comisión de la Verdad, que esté el Centro Nacional de Memoria, esta interseccionalidad es muy importante para ese sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces, se ha comenzado a comprender desde cada una de las institucionalidades la importancia de las personas con discapacidad y es por eso que se crean los enfoques de discapacidad. Pues yo como representante del enfoque de discapacidad por parte del Centro Nacional de Memoria y pues reconocer las historias de las personas con discapacidad de mi... Pues a nivel personal, desde otra perspectiva, porque también soy una persona con discapacidad, en mi caso soy usuaria de silla con ruedas, y conocer, tener la oportunidad de conocer las historias de otras personas con discapacidades debido al conflicto armado, todo lo que marca esa búsqueda de madres cuidadoras, de personas con discapacidad que están buscando a sus seres queridos, de todas las personas que han sido víctimas de minas antipersonas. Entonces, creo que tener esa oportunidad de conocer estas historias a primera mano, y pues al ser una persona con discapacidad, creo que me toca mucho más el reconocimiento de la importancia de esta búsqueda. Creo que en segundo lugar estaría la participación activa de las organizaciones de personas con discapacidad. En definitiva, sin organizaciones como la de Luz, sería imposible que esto siguiera, porque realmente si las mismas personas con discapacidad o las mismas personas que están involucradas en esto no tienen como esa participación activa en todos estos temas, sería muy poco escuchado por las entidades. Entonces es muy importante que las personas con discapacidad siempre estén mostrando su trabajo, siempre estén buscando ese reconocimiento ante este tema tan importante. Entonces, ese voz, esos saberes, esas experiencias son fundamentales para construir en la práctica lo que realmente se requiere. Otro, pues como nos mencionó Luz ahorita, el tema de las tecnologías como aliados. Ya tenemos demasiadas tecnologías que nos permiten poder llegar a tener herramientas accesibles que faciliten la recolección de estos testimonios. De pronto no tenemos intérprete de lengua de señas, pero Mintic tiene herramientas tecnológicas como el centro de relevo. Solo está en conocer esas herramientas tecnológicas, conocer que cada entidad está obligada a tener un intérprete de lengua de señas, está obligada a que estos espacios sean accesibles, que obviamente en muchos casos no se da, y que a veces por mucho que la institucionalidad quisiera que eso pasara de la noche a la mañana, pues ya tiene toda una instancia detrás en la que estamos trabajando
todos, y esto no se trabaja solo, sino lo trabajamos en conjunto. Otro está todo el marco normativo que respalda pues a las personas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con las leyes como la Ley 1448, que nos da un piso jurídico para exigir rutas diferenciadas y accesibles en todos estos procesos de búsqueda. También está el crecimiento del interés de la academia y la sociedad civil. Cada vez vemos más investigaciones, iniciativas artísticas, espacios de formación, diplomados, lugares culturales que visibilizan la desaparición de una mirada interseccional. Entonces, estas voces generan empatía, conciencia y voluntad política. Y por último, pues el empoderamiento de las familias, de las mismas organizaciones, como pues ahorita es La Voz de Luz, para mí pues resuena muy especialmente porque conocer sus luchas, conocer la lucha de cada una, las historias de cada una de estas personas, enmarcan la importancia de levantar la voz y construir caminos de memoria y justicia. Por eso no se habla solo de obstáculos, sino es importante hablar de alianzas, que para eso estamos aquí, para eso son estos espacios, que la resistencia se transforma con propuestas que pues necesariamente deben ser inclusivas. Y la desaparición de personas con discapacidad no sigue siendo un tema secundario, que la búsqueda sea tan importante y tan humana como cualquier otra, y que pues sea importante este reconocimiento y reparación. Y bueno, porque todas las personas desaparecidas merecen ser buscadas y toda memoria merece ser contada. Gracias, Geraldine. Qué pena, ahí tuve un pequeño... Cosas técnicas que ocurren en las transmisiones. Damos paso, por favor, a Federico con su reflexión. Gracias, Margarita. Pues no, primero señalar que estoy absolutamente de acuerdo con las reflexiones que mencionaron Luz y Geraldine hace un momento. Es absolutamente necesario la conexión entre las instituciones y las organizaciones para buscar generar una participación realmente efectiva por parte de las personas con discapacidad, sus organizaciones representativas y toda la articulación que hay a través del Sistema Nacional de Discapacidad. Muchas veces, y a partir de lo que mencionaba Geraldine, muchas de las normas que tenemos a nivel internacional exigen una participación real en términos de consulta y de apropiación de las normativas que terminan y tienen efectos directos en el trabajo y reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad. Y muchas veces esto no pasa, a veces la consulta simplemente se queda en presentar, digamos, un documento y ponerlo a disposición de comentarios de la ciudadanía en general, pero no parte de la construcción colectiva para reconocer esos saberes, esas experiencias vivas que hay alrededor de la propia discapacidad, que nadie mejor que pues, las propias organizaciones y personas para resaltar cuáles son sus necesidades en los distintos espacios. Y en ese sentido es muy importante poder generar uniformidad alrededor de, claro, las distintas competencias que tienen las entidades en el marco de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, pero que en el caso de discapacidad tienen unas conexiones muy importantes y unos mínimos que ya se han mencionado alrededor de la garantía de la accesibilidad, de los ajustes razonables, de los apoyos técnicos y para la toma de decisiones y de los ajustes de procedimiento en caso de que haya un tema ya puntual de acceso a la justicia. Creo que lo segundo es reconocer pues que la memoria en efecto siempre va a ser un tema muy complejo, va a ser difícil, sobre todo en un país con tantas memorias, digamos, estando un poco en el aire en medio de una serie de conflictos tan complejos, pero las memorias de las personas con discapacidad deben evidenciarse. Y aquí Geraldine creo que dijo algo muy importante alrededor de encontrar esas dinámicas propias de reconocimiento de los espacios de la memoria y territoriales de las vivencias de las personas con discapacidad en el conflicto, ya sean como personas buscadoras o familiares de las propias personas con discapacidad dadas por desaparecidas, que reconocen la discapacidad como un punto central también dentro de lo que pudo haber generado la desaparición, pero también por la importancia de reconocer a la persona con discapacidad
como un sujeto activo, un ciudadano de primera categoría como cualquier otro en igualdad de condiciones. Y en ese sentido es muy importante el llamado a la pedagogía, a seguir mostrando y evidenciando este relato de las personas con discapacidad, el trabajo que hay alrededor de esto, que no solamente modifica la forma en cómo se entiende a la población, sino que también finalmente busca mostrar cómo nuestras sociedades deben cambiar para poder reconocer todas las diferencias, que claro, en este caso tienen que ver más con la funcionalidad, con la forma en cómo operan nuestros cuerpos dentro de los espacios, pero que es absolutamente necesario para también abrir la puerta al reconocimiento de otras diversidades y sobre todo para reconocer que nuestras sociedades deben incluir a todas y a todos. En este sentido, yo creo que hay unas oportunidades muy interesantes alrededor del uso de las herramientas tecnológicas, como se mencionaba, alrededor de la georreferenciación, de entender las dinámicas específicas de las regiones y de cómo las personas con discapacidad han estado en ellas. Establecer casos emblemáticos también alrededor de la búsqueda y el encuentro de las personas con discapacidades por desaparecidas. Y creo que es muy importante lo que se mencionaba alrededor de la investigación. Necesitamos mucha más investigación sobre esta situación en un momento además donde el recrudecimiento del conflicto, de las guerras, las nuevas dinámicas de la guerra con nuevos actores empieza también a generar muchas preguntas y que ojalá podamos irlas pensando y analizando en conjunto y no esperar a que ya volvamos a tener cifras enormes de personas desaparecidas o víctimas en general por el conflicto armado y después sí pensar un poco qué fue lo que pasó ya cuando todo ha pasado y volvemos a seguir sumando datos y datos sin entender bien qué es lo que está pasando. Entonces, sería eso. Muchas gracias, Federico. Y para cerrar, damos la palabra a Víctor. Adelante, por favor. Bueno, yo creo que hay demasiadas oportunidades porque como la memoria misma y la verdad, pues tiene muchas aristas y este conflicto armado pues seguirá dando de qué hablar y generando muchas oportunidades para avanzar, pero sobre todo para el reconocimiento en un día como el Día de las Víctimas, para que el centro pues sean las víctimas. Creo que una de las grandes oportunidades que tiene la unidad de búsqueda es justamente seguir fortaleciendo la escucha de personas con discapacidad dentro de los procesos de búsqueda. Creo que este es un espacio justamente para eso. Ahorita cuando hablaba justamente Federico de la relación desde la interseccional, eh, las mujeres, las principales personas que buscan son las mujeres. Chévere también poder generar un espacio donde sean las mujeres buscadoras que puedan contar cómo ha sido el proceso de búsqueda, pero como lo mencioné al inicio de mi intervención, no nos podemos centrar solamente en los impactos, sino también en cuáles han sido esas luchas, esas formas que han encontrado, cómo han buscado a las mujeres con discapacidad, también esos medios para poder buscar a sus propios familiares y también cómo le pueden aportar desde sus propias prácticas de búsqueda que tienen en los territorios. Los territorios han tenido, antes de que llegaran las entidades, de manera artesanal, han tenido unos procesos de búsqueda que es muy importante también empatar justamente en ese trabajo entre lo institucional y lo territorial. Creo que otra oportunidad es, como mencionaba también Federico, hay que seguir investigando y profundizando justamente y documentando, porque también somos, no la sabemos todas como país, pero creo que hay que seguir investigando y fortaleciendo técnicamente lo que significa una búsqueda de una persona con discapacidad. Sí, creo que hay que fortalecer, hay que hacer mucha pedagogía dentro también de la unidad de búsqueda para que cada uno de los equipos también pueda comprender y analizar cómo estos elementos que hablamos, el imaginario de menor valor, la instrumentalización, eso del capacitismo, por qué es importante analizar en cada una de las etapas de la búsqueda. ¿Sí? Por ejemplo, en las acciones humanitarias de prospección y recuperación,
cómo entender en los elementos asociados al cuerpo cuando se evidencia, cuando estamos en una recuperación en un terreno, que encontramos prótesis, encontramos audífonos, encontramos rastros de sillas de ruedas. ¿Qué significa que al lado de un cuerpo hubiera existido una silla de rueda o un aparato, un bastón, un audífono? Eso nos da también señal de qué pasó en ese territorio y la relación justamente de los hechos con la discapacidad. En todo este tema de la reconstrucción de lo acaecido, creo que hay que también dar cuenta de estos riesgos desproporcionados y los daños, los impactos sufridos que posibilitaron o que la discapacidad fue instrumentalizada para los hechos que se vivieron. Creo que esto es muy importante técnicamente. No sé, en las acciones de prospección y recuperación, pues en estos ajustes razonables para poder también garantizar que las personas, los familiares que están buscando y que tengan un tipo de discapacidad, pues puedan tener. En algún momento se habló con una persona con discapacidad visual y decía, pues yo quisiera que al menos me llamaran en ese proceso que están de la búsqueda y me digan cómo está el terreno. Yo también quiero conocer a dónde quedó mi familiar, quiero saber si era un bosque, quiero saber si era un cementerio, pero creo que el que la persona tenga un tipo de discapacidad no limita que no pueda estar o hacer parte de estos procesos también de las rutas que se tienen en la unidad de búsqueda. Creo que otra oportunidad también en aras de esto que se ha avanzado también desde la JEP, desde las otras instancias, es también seguir comprendiendo estos hallazgos del caso 003, que se está analizando de los asesinatos, de desapariciones forzadas, bueno, todo el tema de las ejecuciones extrajudiciales, porque creo que la sala de reconocimiento creo que ha dado también muchas pistas muy importantes que justamente le da peso a esto que estamos hablando, y es que reconocen que de las peores formas de violencia que adquirió las prácticas de asesinatos en las ejecuciones extrajudiciales fue el uso de la instrumentalización de las personas con discapacidad, tanto física como cognitivas. Y eso es justamente lo que nos permite es enlazar, como lo mencionaba también en la intervención, necesitamos saber qué han avanzado las otras instituciones, qué han encontrado, qué podemos aportar. Creo que esta es la oportunidad de poder justamente construir un relato de eso que no se ha hablado, porque justamente creo que hay otras cosas que siguen avanzando, pero hay en aras de que eso grande consume siempre lo pequeño, y esto pequeño es también importante, pero también es una voz grande porque nos habla justamente de, de los horrores de la guerra, de lo que llegamos a hacer en medio de la guerra por la obtención de algunos intereses particulares. Creo que es necesario seguir reconociendo que esta guerra es capacitista, ¿sí? Y en aras de reconocer que esta guerra, es que hay que reconocer que la desaparición forzada también fue capacitista, ¿sí? Y este es un mensaje muy importante en un día como el Día de las Víctimas, reconocer que cuando hablamos de discapacidad no debemos asociar la relación de la discapacidad en el marco del conflicto armado solo al hecho de víctimas de minas antipersonal, que por supuesto es un hecho que ha impactado, que ha dejado huellas en el cuerpo y en la vida de las personas, pero que no se pueden visibilizar otros tipos de relaciones porque al centrarnos en un solo tema empezamos a invisibilizar otros. Y creo que aquí es necesario siempre darle su lugar a cada uno de estos sucesos que han sucedido en la guerra, porque justamente pues esta guerra fue bizarra, fue espeluznante, fue encubierta, y estos hechos siguen estando ahí presentes y son pequeños datos, pero que son muy importantes porque no se trata de la cantidad. Solamente con que haya desaparecido una persona con discapacidad nos debe generar la misma alerta que una persona que haya sido víctima de violencia sexual. ¿Sí? Es el mismo tema como lo decía en su momento el presidente de la Comisión de la Verdad. Cada víctima nos debe doler como país, y creo que esto es muy importante en un día de reconocimiento. Pues primero darle un abrazo solidario y empático a la señora Luz Estela, a todas las organizaciones de víctimas de personas con discapacidad, porque debemos quedarnos con algo que la unidad de búsqueda ya ha hecho, y yo también lo celebro mucho, y es que la búsqueda es de todas y todos. La búsqueda no solamente puede ser de las personas con discapacidad o de los familiares que buscan. Creo que la búsqueda debe ser una acción de todas y todos. En estos momentos, cuando hablamos de la tecnología y en estos hechos de reclusamiento, de que se está grabando el conflicto también, otros tipos de violencia, creo que cuando alguien publica en una red como que alguien desapareció, creo que a todos nos debería indignar.
que solamente una persona, así sea 1 hora o 2 horas, ha desaparecido. Y creo que en aras de lo que pasó y de todo lo que dejamos de hacer como sociedad, donde el país se siguió moviendo mientras una guerra seguía sucediendo, creo que ese es el momento justamente de reconocer que, que esta guerra nos deshumanizó hasta quienes estuvimos en la ciudad. ¿Sí? Y la búsqueda tiene que ser de todas y todas las personas. Todas las ausencias nos deben doler. ¿Sí? Y en esos en aras de la empatía, como el Día de las Víctimas, en el tema de desaparición forzada, pues estas ausencias siguen siendo presencias. Y mientras eso siga así, estos impactos van a seguir. Y justamente como mencionaba la señora Luz Estela, hay muchas personas que en esa relación también con salud mental, pues van a adquirir una discapacidad psicosocial por los procesos mismos de la búsqueda. Y hay que reconocer, y la unidad también deberá ser un ejercicio de corresponsabilidad, y la búsqueda no termina cuando se encuentra el familiar, porque ahí es donde empieza realmente la mayoría de los impactos, y lo hemos vivenciado quienes hemos trabajado ahí, que eso sigue y eso continúa, y ahí es donde las otras instituciones que hacen parte también de la respuesta del Estado deben estar ahí acompañando esto, nuevamente que nos lo dijeron mucho las víctimas cuando hacíamos los diálogos sociales, en el tema de desaparición, las ausencias siguen siendo presencias, ¿sí? Y eso son lo que más genera impactos psicosociales en las personas. Entonces, agradezco este tipo de escenarios porque creo que esa es la oportunidad justamente de hablar de esto que muy pocas veces se habla. La verdad, si uno hiciera el recuento de los espacios en un día de víctimas donde hablen de discapacidad en el marco del conflicto armado, son muy pocos. Entonces, eso es una celebración a que se continúe haciendo los ejercicios, porque creo que esto también le da voz y amplifica estos relatos del territorio, porque la voz más importante siempre serán los territorios. Muchas gracias, Víctor, por esta reflexión. Bueno, creo que para cerrar, me quedo como con 4 elementos de esta pregunta que ustedes señalaron como oportunidades. Uno de ellas, las alianzas. Qué bueno que las estamos tejiendo desde la unidad con las diferentes entidades, con las organizaciones, y el llamado a fortalecerlas. En un segundo momento, pues toda la oportunidad de aprovechar las herramientas tecnológicas para avanzar en esto que ustedes señalaban, hacer mucho más accesible y de conocimiento para las personas con discapacidad que buscan a sus familiares todas las etapas. Profundizar la investigación sobre qué pasó con las personas con discapacidad y hacer mucho más relevante sobre los hallazgos que tienen también otras entidades alrededor de esto. Y por último, el fortalecimiento de la escucha, que sin duda redunda en el proceso de búsqueda y cómo damos cuenta, pues, de encontrar a estas personas con discapacidad dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado. Aquí terminamos este espacio agradeciendo a todas las personas que nos acompañaron, que se unieron a esta transmisión. No olviden que si están buscando una persona desaparecida en el marco del conflicto armado, cuyo hecho fue antes del 1 de diciembre de 2016, si saben de alguna persona que esté buscando o si tiene información o suerte de su paradero, comuníquense a través de nuestros canales de atención o acérquense a una de nuestras sedes territoriales. Las van a encontrar esto en la pantalla, y recuerden que aquí en la unidad de búsqueda somos la búsqueda humanitaria extrajudicial y les buscaremos por cielo y tierra hasta encontrarles. Muchas gracias. La unidad de búsqueda, desde la Dirección de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales, presentó y socializó el modelo de accesibilidad, apoyos y ajustes razonables, el cual busca garantizar la participación de las personas con discapacidad en las diferentes etapas del proceso de búsqueda. El modelo de apoyos y ajustes razonables para las personas con discapacidad tiene como objeto poder materializar la participación de una visión integral en todas las etapas y proceso de la búsqueda. Asimismo, tiene como finalidad poder identificar aquellos casos de personas con discapacidad que fueran desaparecidas en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre del 2016, con el fin de que podamos hacer seguimiento e impulsar de acuerdo a los planes regionales de búsqueda y de acuerdo con la priorización que se tiene que hacer para los casos. Adicionalmente, cuenta con una herramienta valiosa y es la valoración de apoyo para la toma de decisiones, teniendo en cuenta que desde allí partimos como unidad para el reconocimiento de la capacidad jurídica en la toma de decisiones de las personas con discapacidad en el proceso de búsqueda.
Es necesario que todas las personas hagamos parte de este tejido social, cultural y no a la exclusión de las personas en condición de discapacidad, para que todos tengamos una participación, los actores del conflicto y las organizaciones civiles, todos podamos hacer parte de este proceso de paz. Es necesario que haya esta inclusión.